Para conocer más detalles del libro, estamos, espero, con la periodista María Olivia Monkever. Hola, ¿Aló? ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno! Resultó la magia. ¿Cómo estás? Hola Alejandra, ¿cómo estás tú? Ahí Muy estoy. bien, mucho gusto, ¿Qué tal? muy, muy honradas de hablar contigo. Gracias, pues, a mí de estar contigo. Muy interesante, entretenido poder encontrarnos entre periodistas, hablar de estas Sí, estas cosas. cosas. María Olivia, cuéntanos cómo, Ahí cómo, estoy. sí, cómo explicas o cómo te explicas el resurgimiento del Opus Dei, porque en un momento que hubo muchas publicaciones, entre ellas la pionera, tu libro, dio la impresión de que se había eh, difuminado el poder del Opus Dei y que incluso otras sectas similares como los legionarios de Cristo le habían arrebatado ese poder e influencia en la élite chilena. Y ahora reaparecen con la persona de Luis Silva dirigiendo este Consejo Constitucional. ¿Cómo A ver, cómo te sí, explicas? Alejandra, es que yo creo que nunca, que no es una reaparición. A lo mejor en eso hay algo que en los medios de comunicación no se habla, ¿no es cierto? Pero que el imperio del Opus Dei, la importancia del Opus Dei como movimiento, ha estado en constante crecimiento. A veces no es numérico, ¿ah? No es una cuestión por ejemplo, pues sucedió en los legionarios de Cristo, que de repente eran como más preocupados de tener adeptos y mostrarlo. En el Opus Dei es distinto, es un trabajo más silencioso, por así decirlo. Ha sido siempre, desde su fundación en España, ellos se han caracterizado por lo que llaman la discreción. Entonces, no es que estuvieran eh, menoscabados y de repente reaparecen, sino que yo creo que simplemente que nunca les ha interesado ser demasiado visibles, ¿ya? Y por otro lado, si desde el periodismo, si desde otros comentaristas no hablan de esto, es que no lo hacen aparecer. No sé si me... Y Sí, claro, entiendo, claro. Hay muchas documentales, investigaciones sobre cómo se conforman las sectas y esta doble cara que tienen casi todas, una como el movimiento interno, donde los elegidos realmente entienden y comparten el propósito de la organización, y la cara más visible que normalmente se endulza o se muestra de otra forma. ¿Tú crees que el Opus Dei es una secta? fíjate que no estoy, a ver, yo creo que la calificación de secta tendríamos que consultarla más con expertos, filósofos o gente que estudia el tema de las religiones o justamente de las propias sectas. No estoy convencida de que se hubiera que calificarlo así, sino que más bien eso habría que investigarlo más. Tiene cuestiones que uno podría asimilarlas a lo que son los grupos sectarios, ¿no es cierto? Precisamente creo que eso les ha caído encima por por esta discreción a la que te aludía, a la que José María Escrivá de Balaguer apeló desde el comienzo de la fundación de su movimiento. Ahora, ha habido una cierta apertura han entreabierto las ventanas desde, yo diría, en los últimos 20 años, cuando lograron la canonización de Escrivá de Balaguer. Y antes había sido, sí, que habían quedado con el estigma de la secta muy fuerte, con la película y el libro del Código da Vinci, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, y que eso tiene más que ver con este siglo, y esto a nivel mundial, se nota que tratan de abrir en ciertas cosas, pero no en todas. Entonces, hay un montón de cuestiones que nosotros ni siquiera investigándolas podemos conocer. Yo te diría que
uno ni sabe siquiera quiénes son los verdaderos integrantes, no te dan los nombres de, de quiénes son los numerarios en Chile. Uno va captándolo, va sabiendo las personas por algunos porque por razones familiares se sabe, eh, porque viven en las casas de la obra y eso. Todo eso, claro que es bien curioso. Por eso es habitual que sean calificados de secta. Pero es un movimiento que ha logrado un espacio fuerte, grande en la Iglesia Católica. Eso no hay duda. Y sobre todo en una Iglesia Católica muy deteriorada por todos los abusos, por todas las situaciones que se han vivido en los últimos años, en los propios legionarios de Cristo. Estamos viendo lo que hace pocas semanas se supo, ¿no es cierto? Se hicieron públicas las denuncias contra curas de los legionarios abusadores con estudiantes. Y hay que pensar que los legionarios tienen importantes colegios también en Santiago y en otros lugares. Bueno, en el caso de Opus Dei pasa una cosa curiosa, que por lo menos en Chile, eh, proporcionalmente son menos. Hasta ahora se sabe de 2 sacerdotes que han sido denunciados por abuso. Entonces, en ese tema, no sé si es que se han cuidado más en su formación misma o en el tema de resguardar la comunicación de todo esto, ¿no? Y en el control de las denuncias. Sí, sí. Pero Eh, hay Patricio Astorquiza y el otro es un caso más reciente. Patricio Astorquiza es uno de los primeros curas de Opus Dei en Chile, que fue capellán de colegios, capellán de la universidad, escribía, era columnista en el Mercurio y fue expulsado el, del propio Opus Dei. El otro es un señor Rodríguez que está acusado por un caso de un abogado. Tenemos el caso de Maciel en México, que es una cosa, digamos, muy masiva y horrenda. Las decisiones del Papa de quitarle privilegios al Opus Dei. ¿Qué pasa en Chile que el Opus Dei se fortalece? Mira, es que esto del motus propio del Papa es algo bien especial, porque eso ocurrió, ¿no es cierto? Las primeras señales de eso vinieron el año pasado, en 2022, y se le son cuestiones dentro que hay que analizarlas dentro de la legalidad de la Iglesia Católica, del derecho canónico, que le quita, lo que le quita ese motus propio es el hecho de que dependiera directamente del Papa. Porque lo curioso que tiene la estructura del Opus Dei en materia de organización, que a diferencia de otras congregaciones y de otras órdenes religiosas dentro de la Iglesia Católica, tenían esta dependencia, era un privilegio que tenían la dependencia directa del Papa. Y eso quedó establecido en pontificados anteriores. O sea, el que apoyó mucho al Opus Dei fue Juan Pablo II. Ahora, Claro. el, en lo actual está todavía como en proceso, como noticia en desarrollo, lo que en definitiva va a hacer el Papa actual, Francisco, con este motus propio que quedó anunciado. Hubo una reunión, se supo, de las altas jerarquías del Opus Dei a nivel mundial, ahora en el primer semestre, pero tampoco se han conocido exactamente los resultados de lo que se conversó ahí, de cómo los afectaba. Aparentemente se trataría de que tienen que depender del dicasterio del clero, como todas las demás, eh, como todos los demás grupos religiosos. Segundo, tendrían que mostrar sus estados de situación, información, incluso información económica, con más periodicidad, ponte tú cada 2 años. Entonces, pero no son cuestiones que todavía estén totalmente cortadas. Es en esos sentidos en el que aparece
una mayor regulación, por decirlo así, por usar conceptos de lo que podría ser en lo civil, Ya eh, civil. algunas especificaciones complejas, complicadas de lo que te digo, del derecho canónico, de la legislación religiosa, por así decirlo. Hay señales, claro, ¿no es cierto?, de que entonces es que el Papa actual como que le ha puesto ojo al Opus Dei por situaciones de otras denuncias, el tema de las numerarias auxiliares puede estar en juego y temas como la obediencia, pero también esto se ha visto no en Chile, sino que en otras partes, que hay menos nombramientos de obispos del Opus Dei que habían venido bajo el Papa Juan Pablo II, incluso con Benedicto, había más nombramientos de obispo dentro, y que eso es importante también, no hay importancia en los grupos religiosos. Ahora, tú dices que el 7 de mayo, cuando viste la elección del Consejo Constitucional, te inspiró a reeditar tu libro y dedicarle un capítulo o a mencionar por lo menos a Luis Silva. ¿Por qué debiera, alguien podría decir, bueno, todos tenemos libertad de asociarnos a lo que nos plazca, digamos, es parte de ser adulto? ¿Por qué debiera preocuparnos que en la elaboración de una nueva constitución el presidente sea un integrante del Opus Dei? El jefe de la bancada, el jefe de la bancada del Partido Republicano, que fue la bancada más, Sí, 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 perdón, y perdón. que Sí. y La por presidenta. representar, claro, y que sacó la primera mayoría nacional y la primera mayoría en la región metropolitana, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que te explico mi motivación? Que la explico también ahí en el prólogo, o la obertura del libro, es que por primera vez un numerario del Opus Dei, y ahí hay que entender lo que significa ser numerario del Opus Dei, llega a un cargo así. Imagínate un cargo como es elaborar, redactar la nueva constitución. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora, en estos días, ¿ah? Tiene que ver con esto, tiene que ver con que Luis Alejandro Silva Irarrázaval, que es el numerario jefe de bancada republicana, que ha hecho bastante de vocero y que también es vicepresidente del Partido Republicano, ha desempeñado, él quería desempeñarlo, lo dice desde la película de la Marcela Said de hace ya casi 20 años también, quería ser, decía siempre se sentía con vocación política. Bueno, llegó a estar en este lugar y creo que ha impregnado bastante lo que estamos conociendo como texto dentro del Consejo Constitucional con sus criterios, con sus principios, con sus valores. En el libro yo justamente, como tú señalabas, no solo lo le hago alusión a él, sino que traté de buscar y de definir quién es el personaje. Así que el epílogo está básicamente dedicado a Luis Alejandro Silva. Eh, Su hermano decía que debíamos tener miedo porque que era un personaje peligroso. ¿Por qué es peligroso? Si no, o sea, no, o tal vez, y también añado la pregunta de por qué es peligroso, ¿qué significa ser numerario del Opus Dei? Porque yo creo que mucha gente lo desconoce. Sí, esas dos cosas. A mí me llamó mucho la atención, también lo puse en el libro, lo del hermano cineasta, que es un gran cineasta por lo demás, es director de películas bien importantes, y él en las redes sociales puso un peligro nacional, puso el primer día después de la elección. Bueno, yo creo que sería interesante a lo mejor conversar con el hermano y con otros miembros de su familia que tampoco están de acuerdo o no han estado históricamente de acuerdo con la manera de pensar. Yo creo que, claro, uno puede pensar distinto, estamos totalmente de acuerdo, pero por otro lado, también tenemos que considerar lo que significa ser numerario del Opus Dei. Y en ese caso,
para responder a tu pregunta, yo creo que hay que ver que es una persona, un numerario o una numeraria, en este caso estamos hablando de un numerario, que ha dedicado es decir, su vida, y también lo dijo Luis Alejandro Silva, habla de que él está al servicio de Jesucristo, lo que tampoco tendría nada de preocupante, pero que en estos casos es de una manera muy particular, de una manera de interpretar incluso el catolicismo de, en un sentido bien conservador, ¿eh? Aunque desde lo, ya me han hecho llegar algunos mensajes que me dicen si es lo mismo, y lo dicen en su entrevista, eso es la base de la religión católica. Bueno, es que nosotros, como chilenos, habría que hacerse la pregunta si queremos una constitución confesional, cualquiera sea la religión. Me imagino que la mayoría de los chilenos a eso le puede generar algún ruido. Bueno, pero volviendo a lo que es el numerario. El numerario es una persona que tiene como, a ver, tres obligaciones básicas que son las promesas. Ellos hacen promesas antes los llamaban votos, de obediencia, de castidad y de pobreza. A ver, la pobreza es bien particular, porque la pobreza significa que le tienen que entregar la plata, el dinero que ganan en su profesión, porque los numerarios tienen que ser profesionales universitarios, tienen que tener hoy día una profesión civil, como la llaman. Bueno, en este caso, Luis Alejandro Silva es abogado. Eh, el, eh, el numerario tiene también el voto de castidad, es decir, no puede tener relación con ninguna otra persona, relación afectiva, relación sexual, que sea hombre o mujer, digamos. Es decir, totalmente proscrito. Esto es igual que el voto de castidad que tienen los sacerdotes. Bueno, y el voto o promesa de obediencia. Y el voto o promesa de obediencia significa que él tiene, el numerario, un director espiritual. Tiene un director espiritual y hay un director de la casa también donde vive. Y esa persona que es el director espiritual, que normalmente puede ser un sacerdote, en este caso del Opus Dei, es al que tiene como que rendir cuenta de su vida, de su comportamiento. Además, los numerarios, otra característica es que viven, si ya no viven en las casas de su familia, ni viven en un departamento de soltero o con dos o tres amigos, no, viven en casas del Opus Dei. Estas casas normalmente son de grupos, en el caso de Luis Alejandro Silva, por lo que he averiguado, una casa donde comparte con otros 10 o 11 numerarios. La casa la describo ahí en el libro también, que queda en la calle María Luisa Santander con Monseñor Miller. Algunos la conocían como la Casa Bustamante, antes se conoció como Centro Carén, una casa con mucha historia, muy entretenida las historias, y ellos tienen, el numerario tiene que a la vez vivir en esta casa, va a su trabajo, vuelve a su casa, tiene horas de reflexión durante el día, de rezos, de oraciones, a las 12, estos los numerarios, y también los supernumerarios, que son los que pueden ser casados, tienen que detener su actividad para rezar el Ángelus, se levantan muy temprano en la mañana, muy temprano en la mañana, van a misa todos los días, van a comulgar todos los días, y, y como te digo, su vida tiene como norte justamente cumplir con los mandatos de Dios como ellos los entienden. Entonces, yo diría que para la vida civil, claro que son personajes especiales. Es curioso que cuando una Ahora sí, persona... ¿Sí? si lo Sí, vemos desde el punto de vista político, digamos,
se supone que los representantes públicos tienen un mandato de representar a sus electores y promover esas ideas y tener flexibilidad para llegar a acuerdos cuando sus ideas no son totalmente mayoritarias. En el caso de personas que pertenecen a este tipo de grupos, su propósito no es necesariamente representar a una comunidad, sino que imponer o trasvasijar sus ideas al colectivo político. En ese sentido, por ejemplo, el menor derecho a las mujeres que este proyecto pueda tener se parece mucho a las ideas que tienen sobre la conformación de la sociedad los Opus Dei, en el sentido de que la mujer no tiene, no está en igualdad de condiciones que los hombres, no tiene derecho, por ejemplo, a decidir sobre su propio cuerpo. Así es, y eso es lo que estamos viendo. Yo creo que una de las, porque en general, ¿no es cierto?, la mirada habitual que uno tenía, y uno misma, Alejandra, cuando investigaba, ¿no es cierto?, y otra gente te podía decir, bueno, ¿qué importa si cada uno puede profesar la religión que quiere y eso no importa? El punto es que, por lo menos lo que yo estoy detectando, es que y no soy la única persona que lo estoy detectando, lo he escuchado, si tú misma que tú lo planteas, el otro día le escuchaba a Hugo Herrera conversando con Fernando Paulsen, la inquietud por esta relación entre los principios religiosos y la actividad religiosa, la actitud religiosa y la práctica religiosa con la política. ¿Eh? Porque al mezclar estas dos cosas, eh, eh, muchas veces habría puede que las personas, claro, se traten de ser muy amables, como por fuera, pero en definitiva están defendiendo principios a ultranza, porque en el fondo lo sienten que Dios les mandó actuar así. Y si lograron, como en el caso de este Luis Silva. constituyente republicano, ¿no es cierto? Y otros más, no es el único, por lo demás, que creen actuar en el fondo de ellos mismos de estar pensando que están actuando en nombre de Dios. ¿Ah? Para que todos, para que la sociedad sea más buena, entre comillas, ¿no? Y por supuesto que están cuando hay la preocupación del pasar máquina o la preocupación de dejar atrás derechos ya adquiridos, lo que se está notando es que no hay no hay un respeto ni hay una consideración por lo que habíamos avanzado en derechos de las mujeres. ¿Ah? El tema de la paridad de salidas, de entradas para todas las situaciones de políticas, ¿no? De elecciones. Y el tema del riesgo y con que estaría quedando la ley de aborto en tres causales, que es una ley de la República, es fuerte, es fuerte. Y te da la impresión, a ver, que esto recién como que como la gente estaba un poco cansada de constituciones y de esto, o de que las campañas esas campañas de mayo donde salió elegido con primera mayoría este numerario del Opus Dei, no discutieron a fondo estas cosas. ¿Ah? Entonces, Claro. ahora sí estamos viendo si tú ves, es bastante agotador el trabajo de estar viendo lo que está pasando con la Constitución. Yo he tratado de conectarme, de estarlo haciendo, y tú ves, enmienda tras enmienda primero, y ahora en lo que va quedando, y lo que le dicen que no a la comisión experta, y lo que va a pasar a la comisión mixta, ¿ah? Es posible que se termine con una constitución, con un proyecto de constitución que esté justamente cerrándole camino a las mujeres.
tanto No es en casual, claro, ¿Mm? nada de esto es casual. Y muchas gracias por darnos esta alerta, María Olivia. Les recomendamos a nuestros auditores y auditoras leer tu libro porque no es casual, no es solamente que alguien quiera hacer parecer un punto de vista, sino que hay un diseño que es fundamentalmente religioso de este grupo, compartido por otros grupos ultraconservadores también, que piensan que la mujer no debe tener el mismo lugar que los hombres en la sociedad y, y tampoco puede decidir sobre su propio cuerpo y eso es lo que estamos viendo que va quedando al final del día en este nuevo proyecto de constitución. Muchas gracias. Antes de terminar, eso y entre otras Sí. cosas, porque también está afectando la mirada, porque también tiene una mirada, no solo en este aspecto, sino que la mirada hacia la sociedad, con los temas de la salud, de la previsión, del trabajo, también son cuestiones sumamente conservadoras. La educación, sin ir más lejos, yo creo que la educación hay que ponerle ojo. Claro que la educación es y ha sido siempre un aspecto muy importante para estos grupos de integrismo religioso porque allí es donde reproducen sus ideas. Muchas Así. gracias, María Olivia, y esperamos que podamos conversar pronto otro día. Gracias a ti, Alejandra, que estés bien. Gracias. Gracias.